Y ahora te permito grabar, por si después Ahí lo cambiamos hacemos, lo de ¿eh? hospedado. Y te pongo también de hospedadora, entonces te encargas de ingresar a los alumnos que entren. Miro yo Bueno, ¿dónde aparece eso? te va a decir la sala de espera. A ver si puedo yo por último, como te transformé en hospedadora, no me pregunta. Fíjate si te dice, abrir participantes, una cosa que dice Ay, participantes. ay, ay. Y ahí te va a Sí, aparecer la admisión. ¿Eh? ¿Está bien? sí, sí. ¿Listo? Dale, ahí me apareció. Bueno, bárbaro. Vamos aprendiendo. De acá cuando me reciba lo voy a poder usar. ¿Eh? De acá Mirá, cuando me reciba lo voy a saber usar. si yo pude, me imagino que tienen que aprender mucho antes que yo, che. No creo que sea tan complicado. Bueno, les cuento que yo la vez pasada usé unas filminas, que en todo caso lo que pasaba es que yo la segmenté a cierta altura porque me interesaba solamente dar la presentación, porque si no esa clase hubiese seguido con algunas cosas de Pichón Rivière. Ahora resulta que no pasa. Espero que no haya nada grave acá. ¡Ay, pasó! Bueno, está bien. Bueno, todas estas las vimos, ¿o no? ¿O no alcanzamos? No, creo que no. Bueno, pero de alguna manera, muy icónicamente, le estaba tratando de contar la materia y yo les decía que la materia, bueno, habíamos llegado a este punto, que este concepto es clave en Pichón Rivière. Lo reconocen, este concepto de verticalidad y horizontalidad. ¿Alguno que se anime a contarme qué es eso? ¿Nadie se anima? Pero, bueno, Profe, por lo que me acuerdo, dale. es de la verticalidad tenía que ver con ir desde lo inconsciente hasta la sociedad, y la horizontalidad tenía que ver más con ver el contexto en el cual el sujeto se desarrolla. O sea, claro, sería como ver la historia del individuo, del que se conduce, y ver el contexto de alguna manera. ¿eh? Va a haber Yo un entendí concepto en como Pichón Rivière que es que clave. horizontal, lo comunitario, y vertical, el individuo inserto en la comunidad. A ver, te escuchamos bajito. ¿Te animás a decirlo más alto? Yo, ¿ahí me escuchan? No sé si lo Yo había dijiste para entendido todos, pero lo que como dijiste. horizontal, la Sí, totalidad comunitaria, y vertical, el individuo inserto en la comunidad. perfecto, pero sería la verticalidad implicaría la historia de ese individuo, ese sujeto histórico que va a tener una conducta que puede ser identificable como distinta a la de otros. ¿Está? Está bueno. Una cosa también que me parece que es clave. Alguien preguntó, no sé si lo que digo es correcto. Justamente, eh, las clases tienen que permitir que sometemos a verificación lo que pensamos. Eso es lo importante. Seguramente esto se va a poder hacer más activamente en el práctico, pero en el teórico, si es necesario, también lo hacemos. ¿Correcto? Bueno, pero de alguna manera este concepto es muy pichoniano y de alguna manera es lo que la primera persona que dijo algo que es cierto, porque Pichón decía que a él le interesa saber desde el inconsciente freudiano hasta la estructura de la sociedad. Abarca la psicología social, ¿no? Al pelo. Bueno, voy a achicar acá porque bueno, no, estos son los temas de estudio, yo creo que esto lo alcancé a decir, me parece, que vamos a tenemos que ver en el individuo lo que podría ser la influencia social, aquello que nos dedicamos a ver en la última parte de la clase pasada, donde decíamos, existe una opinión pública, y hoy en día la opinión pública se maneja, o sea,
la teoría de los discursos ayuda a poder manejar la construcción de opinión pública. Y entonces nosotros tenemos que poder aprender a analizarla también, esa construcción de opinión pública. Pero yo lo que les decía que esto que sería un signo icónico, porque ambos están simulando que están pensando, y esto salió de las caricaturas de cuando yo era chico. Así era la caricatura de pensamiento, en cambio el que hablaba tenía una flechita. Y bueno, pero esto que uno ve como muy antiguo, resulta que no es tan antiguo en la historia de la humanidad, porque aprendimos a pensar en voz baja en la medida que aprendimos a leer en voz baja. Lo primero que hicimos cuando aprendimos a leer y teníamos nuestro libro individual, es que leíamos con una vocecita chiquitita adentro nuestro. Si hoy en día nosotros mantenemos esa vocecita chiquitita, nos retrasa la lectura, la complica. No. Bueno, justo tengo que explicarme quién es. Te lo voy a tener que contar. Voy a ver. Un amigo, pero no. Si me pongo a explicarle que estoy en clase. Bueno, no es lo que me interesaba detenerme hoy. También dijimos que nos toca pensar en los grupos. Y los grupos pueden ser de más o menos chiquititos, los que generalmente nosotros pensamos el grupo del tamaño de la izquierda arriba o el de abajo a la derecha, pero también el que está abajo a la izquierda, las multitudes y las muchedumbres también son parte del estudio de la psicología social, ¿no? Y los grupos, no necesariamente nosotros lo imaginamos como chiquititos, pero pueden tener el tamaño del de arriba a la derecha, o sea, porque nosotros consideramos que es un grupo mientras las personas que están nos resulten visibles. La familia también es un tema que vamos a estudiar. Y yo les decía, como soy muy provocador, les decía que yo considero, a diferencia de Pichón, que la familia no es un grupo. Pero no soy tan valiente. Lo que pasa es que yo no me apoyo en Pichón, pero me apoyo en un pichoniano para decir esto, porque Fernando Ulloa también piensa que la familia no es un grupo. Y las instituciones. Bueno, hasta acá era lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Paso esto, ya estamos, Bueno. Bueno, en verdad, me parece que sería bastante aburrido que yo les diera en este cuadrito, que yo lo saqué del libro Pichón Rivière para principiantes, que me parece que lo que dice no es inadecuado, por más que sea sencillo, da esta idea de esto de la verticalidad y horizontalidad, de donde llega la psicología social, desde qué hasta qué. Pero yo lo que me parece que si yo les quisiera dar una clase total, es posible que no alcancemos o se nos haga muy larga. Entonces yo les pediría que ustedes me digan dudas que tengan, así vamos hacia las dudas más que dar una clase ordenada. Vayan por lo menos pensando que pueden plantearme sus dudas. ¿El ECRO lo entendieron, por ejemplo? ¿Se entendió la idea de ECRO? ¡Qué silencio! Tengo todos los micrófonos no puestos. Bueno, el ECRO es esquema conceptual, referencial y operativo. Estoy seguro que hasta ahí lo han leído y lo mínimo que deben haber entendido es esto. Pero por ahí lo que me interesaría es que quede claro lo siguiente. ¿Cómo piensa el ECRO Pichón? Pichón piensa que todos tenemos que tener un ECRO para funcionar. Entonces, todos tenemos un ECRO. Él, de alguna manera, como era bastante modesto, no dijo que tuvo una nueva teoría, no dijo yo tengo la teoría pichoniana.
dijo, yo tengo un ecro pichoniano, yo construí mi propio ecro y lo construí fundamentalmente en base a estas dos cosas, el materialismo dialéctico y el psicoanálisis. Pero lo que sí Pichon hace hincapié con esta idea es que nosotros tenemos, cuanto mejor demos cuenta del ecro que usamos, más seguro vamos a estar de no meter la pata, podemos decir, de alguna manera. Tenemos que ser conscientes del ecro que usamos para pensar la realidad. De alguna manera yo también, no sé si ya lo dije o no, pero yo diría, les comento que un ecro puede ser como un mapa que usamos para conocer un territorio. Y entonces acá es importantísimo no confundir mapa y territorio. El mapa da cuenta de algo del territorio, pero no de la totalidad del territorio. Si nosotros tenemos un mapa de rutas, no nos cuenta si vamos subiendo o bajando una montaña. Y en cambio, si tenemos un mapa físico, nos va contando si estamos más altos o más bajos. ¿Correcto? Pichon también... Pichon dice que vivió varias culturas, porque en verdad él era suizo, fue a vivir a Francia, y desde Francia se vino al litoral argentino, y desde el litoral argentino se vino a estudiar medicina a Buenos Aires, se fue a estudiar medicina a Buenos Aires. Entonces, él tuvo, podríamos decir, que adaptarse a muchas culturas. Y le dice, capaz que yo quedé preocupado con esto y por eso necesité inventarme un ecro para entender todo el despelote que yo tenía dentro con todas las culturas, ¿no? Por ejemplo, bueno, Pichon se fue a Francia. En Francia la familia tuvo una importante empresa textil, pero él fue un tipo, el papá de él ya era un tipo lo suficientemente discordante como para que tuvo algunos problemas y en determinado momento es que decide emigrar a la Argentina, porque tuvo algunos inconvenientes sociales y legales allá. Entre ellos que tuvo un segundo matrimonio, que en aquella época era muy difícil. Bueno, acá está la idea de ecro. ¿Tienen dificultades con esto? Estas filminas las voy a poner. ¿Ustedes creen que les costó Pichon la clase si alguno escuchó la clase que ya está en YouTube? Me gustaría, porque no quiero detenerme demasiado, ¿está? Bueno, no sé qué hacer porque nadie me contesta, pero bueno, es un esquema... Sí, dale. En mi caso yo la pude entender bien. ¿La entendiste bien? Bueno, me podés ayudar en caso de necesidad. Cualquier cosa, ayúdame. ¿Quién habló? Cindy. Cindy. ¿Cindy o Cintia? Cindy. Cindy. Bueno, no es raro porque al hablar tendrías que pasarte al frente, pero bueno, no importa. Bueno, ¿la entendiste bien? ¿Los demás comparten la idea de Cindy? Sí, profe, yo también lo entendí. Bueno, lo de ecro está claro. ¿Quiere que les vaya planteando temas y vemos si hace falta repasarlos de Pichon? Por ejemplo, bueno, les doy otro tema, dice. Pichon dice que adhiere, bueno, ¿cuál es el concepto de aprendizaje en Pichon? ¿Queda claro? Nosotros, les cuento una cosa, cuando nosotros llegamos antes cuando era presencial la facultad, llegábamos a fin de año y por ahí tomábamos exámenes. Y entonces cuando estábamos tomando examen, el examen nuestro arrancaba diciendo, genérenle preguntas a la materia, háganle preguntas a la materia. Entonces los alumnos hacían 5 preguntas, los que tomábamos grupalmente, y nosotros decíamos, bueno, ahora cualquiera conteste la que no es propia, conteste la pregunta de algún compañero. Ahora, esta metodología, ¿qué la hacemos? ¿De que somos medios raros, nosotros somos raritos? ¿O podrá tener que ver con nuestra didáctica, con nuestro pensamiento pedagógico? Me voy a contestar solo porque no veo las caras. Y les digo que
nosotros creemos que estudiar es saber preguntarse más que saber responderse. Cuando uno se hace buenas preguntas, como lo decía el general San Martín, con una buena pregunta uno tiene la mitad de la respuesta. Hay un ruidito ahí, que es de alguien que está raspando algo, no sé si se dio cuenta, no importa. Bueno, paso a las filminas, las pongo las filminas, o ya están, ¿se fijaron si están? No. Una de las características más importantes en la teoría pichoniana es la idea de la operatividad. Che, yo lo que no tengo... Ese ruido no es una... Ese ruido no es una redundancia, ¿no? No, es alguien, alguien maneja algo y hace un ruidito, no sé qué será. Hola, hola Sí, Jorge, acá sí, estoy Carla, no sé si pasé a la primer pantalla y me ves. Hay un par de estudiantes que tienen los micrófonos prendidos y capaz que algún artefacto está haciendo ruido, por eso al se pelo. siente el sonido. Bueno, la tenemos, como no te había visto de entrada, la puse a Victoria de hospedadora. Y Victoria Bueno, creo que tiene una opción para silenciar todos los micrófonos. Yo ya, como no estoy de hospedador, no puedo. bien. Listo. Lo silenciaste también. Ahí está. Bueno, dame a mí un poquito. Déjame hablar, Victoria. Voy a tratar de no decir tonterías. Bueno, al pelo. Bueno, bárbaro. Este concepto es clave en Pichón, porque Pichón, uno de los rasgos importantes del ECRO es la operatividad. ¿Qué quiere decir esto con Pichón? Pichón cree que la verdad de los conocimientos se ven porque sirven para cambiar la realidad. El conocimiento sirve porque es operativo, porque me permite hacer un cambio. De alguna manera, esto no sé si les llama la atención, pero por ejemplo, todas las corrientes psicológicas pensarían lo mismo en este sentido que Pichón. Por ejemplo, ¿cómo pensaría la... Yo Dale, creo que no, profe. dale, a ver, jugate, dale, ¿qué pasa? ¿Quién no? No, me parece que no. Que al contrario, no sé si se me ve, no se me ve, si se me escucha, pero creo que no, que al contrario, que la mayoría de las teorías piensan más en el campo individual que en el campo social. Al pelo, pero además de esto, pero lo de Pichón no... Ah, mirá, cada vez que trataba de cliquear para ver más gente, no sé si estás, ¿quién habló está? Sí, estoy acá, tengo la cámara prendida en teoría y el micrófono también. Ahora creo que sí te vimos. Te puse para que te vean, ¿eh? Al pelo, te vimos. ¿La vieron acá la compañera Ana? Ana. Ana, muy bien. Bueno, pero Sí. ¿se les ocurre alguna teoría en particular, por ejemplo, que diría que no es cierto esto? Por ejemplo, ¿cómo pensaría Lacan esto? ¿Usted? Ya sé, todos van a decir, no vimos todavía Lacan, todavía vimos solamente Freud. Pero ustedes ven a Freud desde Lacan. Y de alguna manera hay algunas cosas que ya se empiezan a decir. Yo digo, en este paseo que se hace hoy en día en la facultad sobre psicoanálisis, desde el psicoanálisis lacaniano, se lo ve a Freud desde Lacan, o sea que uno ya conoce Lacan. ¿Qué diría Lacan con esto? Bueno, no quiero que lo juguemos a la adivinanza, pero Lacan diría que, en primera instancia, Lacan piensa que el psicoanálisis no cura, por lo cual la expectativa no es una transformación del otro, que sí era más marcada en Freud. Freud pensaba, la expectativa de Freud era curar, y creía en sus ideas porque producía modificaciones en sus pacientes. Él, es más, tenía él ha hecho sesiones o ha analizado cosas en un viaje en tren, por ejemplo, o el famoso psicoanálisis silvestre, que fue uno de sus artículos en su momento, ¿no? Bueno, él creía que el psicoanálisis estaba dirigido a cambiar. Y también lo creían sus enemigos, porque la teoría cognitiva, cuando quiere desacreditar a Freud, dice,
los pacientes de Freud les pagaba para que no hablaran de que no habían cambiado nada. O sea que la cuestión esto del cambio, la operatividad, es importante en el valor de verdad las afirmaciones. En la clase, como Pichón tiene una cuestión más psicosocial, donde más hace hincapié en esta idea de operatividad es cuando trabaja con grupos o con comunidades o con instituciones. Lo mismo. El valor de verdad de mis observaciones son si logro cambios en una dirección que yo espere. Por lógica que esto no es matemático, ni es la tecnología de la electricidad. Pero el concepto de operatividad es clave en Pichón, lo sacó de un revolucionario de esas épocas, de los que más influenció era Mao Zedong, el líder revolucionario de China, que le agregó a la teoría marxista, al materialismo dialéctico, esta idea de operatividad. Porque él de alguna manera criticaba a los viejos teóricos del marxismo porque no producían cambios. Bueno, como recién hice una pregunta sobre el aprendizaje y nadie atisbó, pero dice, nosotros consideramos que es una adaptación activa a la realidad. ¿A ustedes les choca la palabra adaptación? Esto me parece que apareció en un práctico de Carla ya, ¿no? El tema este de los términos, de la cuestión de algunos términos que pueden ser chocantes, como la palabra adaptación o la palabra proceso. Pero generalmente cuando uno piensa en adaptación, no es disciplinamiento, no es ser disciplinado. La adaptación es que la adaptación diría, ya lo dice Piaget, no lo dice Pichon Rivière. Piaget dice, la adaptación son dos funciones, asimilativa y una es la asimilativa y ¿cuál es la otra? Un paramecio se adapta al ambiente consumiendo lo que tiene en el entorno, pero también, en todo caso, reacciona de acuerdo al ambiente. Y si hace frío, se queda quieto. ¿Está? Las ideas de Piaget, no me puedo acordar, una función es la asimilativa, no me acuerdo de la otra. ¿Algunos se la acuerdan? Lo de Piaget. Acomodación. La acomodación. Acomodación y asimilación. Exacto. Muy bien, muy bien. Evidentemente estoy cada vez más viejo, no me acordaba ya. Pero bueno, entonces ya Piaget nos da la idea de una adaptación activa, ¿correcto? Y esto es clave. ¿Y esta idea es distinta de la idea de salud en Pichón? Voy a pasarlo porque todos se quedaban mirando la filmina. Ahora volvemos. Porque ahora vamos a volver y vamos a rehablar de eso. ¿Qué pasaría con la salud? ¿La salud tiene también que ver con una adaptación activa? No sé si tiene tanto que ver con una adaptación activa. Para Pichón, un buen aprendizaje es salud. Pero también, fundamentalmente, el problema de la enfermedad tiene que ver con respuestas estereotipadas a la realidad. ¿Correcto? O sea, no es el adverso de la idea de salud es tener respuestas estereotipadas. Es parecido a Freud. Freud dice que también piensa que la repetición de Freud sería la respuesta estereotipada de Pichón. Todos se quedan viendo, para arriba, esta imagen. Esto no es tan conocido en Pichón, pero les cuento que hay algunas teorías como las cognitivas, la cognitiva no mecanicista, la cognitiva humanista, que no me acuerdo ahora el autor, trata de hacer un análisis de la realidad y trata de pensar, piensa, cuando está trabajando clínicamente, habla de el sentir, el pensar y el hacer. Y a veces cuando quiere producir una modificación, por ahí donde está más cerrado la persona, por ejemplo, le cuesta cambiar su forma de sentir, entonces el terapeuta se fija y trata de actuar sobre el pensar o el hacer, sobre la acción o sobre el pensar. Entonces, de alguna manera,
Y hay otra persona que le da mucha importancia a esto de pensar, sentir y hacer, y es Ulloa. Ulloa dice que cuando nosotros tenemos una reacción, para saber si esa reacción es adecuada, tenemos que asegurarnos que hayamos pasado por los 3 procesos, por pensar, sentir y hacer. Es para una autoevaluación de que nosotros estamos actuando correctamente ante una situación compleja o difícil. ¿Está? Bueno, hay que definir un campo para entender la conducta, lo diría Blecher. Blecher es pichoniano, Blecher es un discípulo de Pichon. Pichon va a diferenciar 3 ámbitos, va a decir el psicosocial, el socioambiental, sociogrupal y el comunitario. ¿Esto lo entienden? ¿Hace falta algo? Todo esto no está en las fichas que tuvieron que ver ni en los videos que vieron, pero les quiero decir, ¿a ustedes les resulta dificultoso esto? ¿Les produce algún ruido? Después vamos a revisar la bibliografía, y yo la voy a tratar de revisar y la vamos a poner en orden. Profe, ¿puede repetir los 3 campos, por favor? El psicosocial, el sociogrupal y el comunitario. Pichon, por ejemplo, lo que otras escuelas considerarían individual, vamos a suponer, el inconsciente, ¿es individual o es psicogrupal? Y es psicosocial. Lo individual para Pichon es psicosocial, porque vos sos producto de una interacción social. El sujeto es un sujeto histórico y vinculado. En todo caso, de alguna manera, la subjetividad, que sería muchas veces una de las cosas que tiende a centrarse hoy el estudio de lo individual, de cualquier manera para Pichon la subjetividad está creada por los vínculos, no surgió no vino con el alma, está creada con los vínculos. ¿Está? Y el socio grupal es porque ya el grupo es una entidad donde no estamos mirando al individuo, estamos mirando al grupo. Y lo comunitario ya también ahí incluimos lo que podría ser institucional. Son cuando las influencias sobre la conducta son desde grupos grandes, porque una institucional podríamos estar viendo también como un grupo grande. ¿Se entiende? Bueno. Una cosa clave también que tiene Pichon es que él cree en una epistemología convergente. ¿Sabe qué quiere decir convergente? Él dice que cuando la epistemología vaya avanzando, supuestos dilemas actuales de la ciencia se van a transformar en problemas y se van a integrar. Por ejemplo, psicoanálisis o teoría cognitiva. Y entonces por ahí, esto puede ser muy útil como clínico. Si alguien dice esto o esto, eso es. Si alguien dice A o B, va a ser C. Ni A ni B. Cuando alguien dice, me quedo con mi novio o con la chica que conocí, no, va a conocer otra. Pero bueno, de alguna manera, bueno, 2 conceptos pichonianos. Pichon habla de problema o dilema. El dilema es una estructura lógica donde si A es cierto, B es mentira. Y si B es cierto, A es mentira. Y Pichon dice, todas estas cosas las tenemos que problematizar. Tenemos que saber cuánto nos sirve de A y cuánto nos sirve de B. Y esto lo que construye es una epistemología convergente. O sea, nosotros tratamos que todos los conocimientos se vayan integrando. ¿Sí? O sea, eso es una de las cosas que me gusta mucho de Pichon, de que no es un fanático de sus ideas. Hay muchos pichonianos que son tan fanáticos de sus ideas como por ahí son a veces de fanáticos los psicoanalistas. No quiere decir, esto no los disculpa, pero de alguna manera la idea es que las teorías tienen que ir integrándose, porque toda
toda teoría nos muestra una faceta, pero no nos muestra otra, y tenemos que hacer un modelo que sea integrativo. Hoy en día estamos hablando de metamodelos en psicología. No sé si alguno de ustedes ya ha estado observando, leyendo o se ha informado sobre algo de esto, ¿no? Ahora, una teoría, otra palabra clave de Pichón es objeto epistemológico y objeto epistemofílico. No estoy yendo con las filminas, me acuerdo de cosas y las hablamos para así después pasamos a un momento más de charla o de discusión, ¿no? Pero todos saben lo que es epistemológico, ¿no? ¿Saben lo que es epistemológico? Hay una evolución del conocimiento. La filosofía tiene un área que es la epistemología. Y la epistemología trata de saber qué conocimiento es científico, pero también trata de estudiar la historia de las ideas en ciencia. Y entonces, también la epistemología dice, a veces las ideas que tenemos como individuos reproducen la evolución de las ideas que tuvo la historia. Esta es una ley de la biología que dice, la biología dice, el individuo repite la filogenia, o sea, la historia de la especie, ¿no? Y entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, ¿por qué un sapito va a ser por momentos un pez cuando está en el agua, pero después va a salir y va a ser un sapo que va a caminar? Puede zambullirse, pero sabe caminar y respira por afuera. Porque su historia individual repite la historia de las especies, de alguna manera. A nosotros como individuos nos pasa algo de eso, ¿eh? Pero lo epistemológico, por ejemplo, nosotros podríamos aprender a multiplicar sin haber aprendido a sumar. ¿Se les ocurre poder aprender a multiplicar sin haber aprendido a sumar? No. No, ¿no? Porque hace falta, es previo a la noción de suma a la noción de multiplicación, porque la multiplicación son varias sumas. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Se podría aprender psicología antes de la adolescencia? Cuando eran chicas, eran psicólogas, chicas y chicos, eran psicólogos, hacían reflexiones psicológicas. No. Pero la psicología implica un nivel de abstracción de mi propio yo. Yo tengo que poder considerarme un objeto de estudio que no puede realizar un niño. Un niño no se puede descentrar como para verse a sí mismo como un objeto de estudio. Entonces sería casi imposible estudiar psicología en la primaria, porque el chico aún está en lo que Piaget le llamaría el periodo de las operaciones concretas. Pero les dije, epistemológico, la evolución epistemológica es una cosa y la epistemofílica es una palabra pichoniana. ¿Qué dice Pichón con lo de epistemofílico? Dice, pero además de las ideas tienen que tener una evolución X, pero además nosotros también las ideas quedan influenciadas por las relaciones, por los afectos y las relaciones sociales de ese momento, ¿eh? O sea, por ejemplo, para Freud fue mucho más complejo pensar la sexualidad en una sociedad que la victoriana, o por ahí era necesario estrictamente pensarla en esos tiempos porque lo victoriano era sumamente represivo y por ahí muchas ideas de Freud, no sé si hoy en día podrían reflejar muy bien las cuestiones actuales. Seguro que la represión no es necesariamente por moral sexual. Bueno, pero una cosa más. La epistemología, el psicoanálisis especialmente, elige una epistemología que es la de Bachelard, que dice que una ciencia se constituye como ciencia cuando puede construir un objeto de estudio. Puede construir un objeto de estudio. Y entonces, por ejemplo,
el objeto de estudio, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? El psicoanálisis, el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente o lo inconsciente, ¿correcto? O sea que tenemos el objeto de estudio de la medicina, ¿qué es? ¿Es el hombre? No, el objeto de estudio de la medicina es el hombre biológico, el hombre es el cuerpo, no es el hombre el objeto de estudio de la medicina, es el cuerpo del hombre, ¿correcto? Entonces, la cuestión está que cuando nosotros distinguimos un objeto de estudio, podemos decir, la ciencia se vuelve ciencia cuando puede construir un núcleo central básico, que es lo que le da fisonomía a esa ciencia. Y no podemos saber todo del conocimiento y no podemos probar todo, sino que siempre hay una parte del núcleo central que no es probable y que tenemos que lo avalamos en tanto todo el sistema funcione. Ese núcleo central de una ciencia, bueno, qué sé yo, en las ideas de Einstein, ¿cuál sería la idea de Einstein? ¿Cuál es el núcleo básico de esa? La idea de que la energía tenía que ver con la masa. Entonces la energía era igual que masa por velocidad de la luz al cuadrado, decía él. Y bueno, esto parece para nosotros que somos psicólogos, más malo todavía, pero la bomba atómica implica que un pequeño pedazo de masa puede liberar grandes cantidades de energía. Correcto, eso fue lo que sale después de Einstein. Entonces, Einstein no podía probar sus afirmaciones, se fueron probando con el tiempo. Bueno, me voy a fijar a grandes. El sujeto concebido como sujeto social. Bueno, les cuento que la vez pasada, cuando me hacía este efecto al pasar entre filminas, se me empezó a trancar. Así que espero. ¿Cuál es para Pichón River, dijimos recién para el psicoanálisis, ¿cuál es el objeto de estudio? El inconsciente. ¿Cuál es el objeto de estudio para Pichón? La teoría del vínculo o el vínculo. Y tiene una serie de partes que rodean la teoría que son las que más tenemos que tener idea, que es la concepción del sujeto, la concepción del mundo, la concepción de constitución de subjetividad, la concepción de salud, la concepción de enfermedad, la de ética, la de dialéctica, la de intervención y la de psicología social. A ver si me parece que en cualquier momento se me va a trancar la filmina. La vez pasada me pasó esto y se me trancó el programa. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo lo voy a dejar ahí por no sé. A ver. Bueno. Bueno, ¿alguien podría chusmear el chateo por si hay alguien que no se pudo comunicar o alguna pregunta o algo? Carla, ¿te animás a chusmear el chateo? ¿O Isaías? Sí, ahí me estuve viendo, pero era más en relación a cuestiones prácticas del micrófono y nada más. Y después, no hay no quedó de ahí ninguna pregunta. No, bueno, no, por lo menos desde que entré, fueron que te respondieron la pregunta de asimilación y pues no hay pregunta. Bueno, yo les comento, voy a pasar a vernos entre todos, porque yo no es que me hice el tonto y no, sé que la vez pasada se armó una importante discusión, ¿no? Y se generaron, y no es que yo ahora quisiera evitar la discusión, pero quedamos, lo único que sí creo que hubo una intervención, no me acuerdo bien si era Belén, no me acuerdo, una chica que dijo que era de los menucos, que esa parte se cortó, esa intervención.
¿Quién? Evelyn. Evelyn. ¿Estás ahí, Evelyn? ¿Estás? Alguien se acordó, pero no es Evelyn la que me dijo que nos habíamos... ¿eh? Bueno, y una pregunta. No estás, Evelyn. Si estuviera, me gustaría que si tenía algo que agregar, lo agregáramos. Pero les cuento una cosa. Que yo, más que seguir, eh, quería continuar con los que nos quedamos la vez pasada, porque esto nos permite la idea de poder analizar la opinión pública de alguna manera, ¿no? Y les cuento que, a ver si puedo, y para eso, en verdad, invité a una persona para que viniera. A ver si lo puedo encontrar. Voy a poner mi WhatsApp. ¿Todos están viendo lo que...? Bueno, a ver si me sale. Bueno, Bernabé, ¿me escuchás? Sí, doctor, lo escucho. Bueno, acá no me conocen por doctores. O sea, pero una cosa, te quería buscar para ponerte hablante, y quería que te presentaras y contaras, pero te tengo que buscar, a ver si... Acá, ya tengo tres. A ver, pará, justo que te encontré te había pasado ya. Hice la acción tan rápida que te pasé antes de ponerte hablante. Dale, te pongo para que hables. Bueno, ¿me presento? Presentate. No pude hacer lo que te dije, que Bueno, iba a tratar de pasar un video, pero bueno. Profe, tiene que dejar de compartir la pantalla, me parece, para que se vea. Ah, para que lo veamos. Tenés razón. Muy bien por los señalamientos. Acá está. Sí, yo puse compartir pantalla para ver si lo encontraba, para encontrar un video, pero bueno, no importa. Dale, habla. Bueno, ahí está. Dale. Mi nombre es Bernabé, yo soy de la provincia de Mendoza, integro la agrupación Padres de Río Negro ya hace 4 años. El motivo por cual llegué a esta asociación es porque tengo una hija de 5 años que vive en la ciudad de Catriel, y bueno, a través de internet logré localizar un grupo que trabaja en esto ya hace 7 años, y quien está al frente de la agrupación es Fabián Cruciani, quien es otro papá más que también sufre impedimento de contacto. A mí me pasa esa situación realmente, que es el impedimento de contacto. A mi hija la vi muy poquito tiempo en estos 5 años, la vi 30 o 40 veces en un año, y bueno, y a través de esta asociación he logrado conocer la problemática del impedimento de contacto, que antes lo desconocía, y encontrar una manera distinta de enfrentar la situación. Yo conozco muchos papás que después que yo entré a la agrupación son padres más combativos, más violentos, se encadenan a los juzgados, y bueno, a través del aprendizaje y de todos estos años, lo que hemos logrado es canalizar lo que estamos pasando y el sufrimiento de no ver a nuestros hijos a través de propuestas, proyectos. En el caso mío, yo soy comunicador social, y hace poco tiempo comencé a trabajar en la asociación a través de videos institucionales, de afiches y demás. Y bueno, para mí ha sido muy importante porque es una manera de alivianar el peso del impedimento, y además crear conciencia en otros papás que a veces no se animan a involucrarse en este tipo de proyectos, y que si no fuera por un grupo como este u otros tantos que hay en el mundo, sería muy difícil sobrellevar la lucha frente a juzgados y frente a quienes obstruyen el vínculo, que en definitiva es el motivo por el cual estamos juntos. ¿Quiere alguno hacerle alguna pregunta o le hago yo para que eventualmente sea más ilustrativo? Si alguno se anima a hacer preguntas, mejor, me parece que son originales. Bueno, yo te hago una. ¿Por qué vos vivís en Bueno, Mendoza y tu hija se vino a vivir a Catriel?
Mi hija no decidió irse a Catriel, en realidad fue voluntad de la madre. Ella, cuando nació, a los 2 meses, se fue a vivir a Catriel, la madre con mi hija, pero porque su madre, la abuela de mi hija, vivía ahí. Y bueno, a partir de ahí comenzó todo el proceso. El primer año, básicamente, perdí mucho tiempo por desconocer la situación, no saber cómo enfrentar la justicia, los abogados, los profesionales. Entonces, estando ella en otra ciudad y siendo el centro de vida de ella otro, las leyes se rigen por eso. Así que tuve que iniciar todos mis trámites y al día de hoy sigo viajando al sur a seguir intentando fijar un régimen de comunicación. Ahora, una pregunta. Hoy en día podría haber hecho esto de irse del lugar donde vivía y venirse a otra ciudad sin avisarlo al juez. Hoy en día sería ilegal eso. No, de hecho, cuando ella lo hizo era ilegal. Se puede Ya era hacer, ilegal. lo pueden hacer. Sí, no, ya era ilegal, había que dejar una firma, una autorización legal en el juzgado para poder hacerlo. Por eso yo inicié el juicio por impedimento de contacto, por el hecho de habérsela llevado sin que yo lo supiera. Pero hay ciertos permisos que se toman algunas personas para llevárselo y lo pueden seguir haciendo al día de hoy, por más que haya una ley que lo pene. Profe, Sí, amigo Bernabé, o a quien quiera. Dale. Es para mí la pregunta, dale. Sí, ¿me escucha, profe? sí, te escucho, dale. No, en realidad era para él la pregunta. Dale, entonces, no seas mi tímida, hacésela. Además, con el internet Sí, no te puede morder. Dale. No, mi pregunta apunta si él está en el grupo o por reconstituir el vínculo con su hija o llegar a un diálogo con la madre, o más que nada para sobrellevar él la situación esta. Yo estoy en realidad para visibilizar la situación. El grupo no me va a permitir ver a mi hija, o sea, no va a poder hacer nada porque no tiene la facultad para poder hacer algo, más allá de que ellos puedan intervenir en algunas cuestiones. Ahí el doctor se ha ofrecido más de una oportunidad que la asociación se involucre, pero hoy la justicia no permite que ONGs participen de los procesos penales, los procesos civiles, así que el motivo fundamental es estar en un grupo de contención y en un grupo de trabajo, que a veces cuesta mucho hacerle ver a las personas que están dentro del grupo que es un grupo de trabajo. Porque todo el mundo que entra con una urgencia personal y se cree que el grupo está como para resolvérsela. Y los grupos están para tratar de cambiar las cosas a nivel social, no tanto para resolver los problemas individuales. Ahora, yo te voy a hacer una ironía, Bernabé, pero yo creí que, por ejemplo, que el grupo de la revuelta acá en Chipoleti podía influenciar sobre los juzgados. Entonces estoy equivocado. Bueno, no sé si lo conoces muy bien porque vos no sos de Chipoleti, pero bueno. No. Bueno, No lo conozco, pero sí he visto en mi última etapa, la del año 2019, tener abogadas enfrente con una ideología muy marcada que me llamó la atención. Le pregunté a mi abogada si se podía hacer y no había problema, que eran, bueno, abogadas con pañuelos verdes, con cuestiones que marcaban cierta ideología, y yo no sé si era para fijar una posición frente al juez o no, pero no me parecía a mí correcto. Entiendo que ese grupo de abogadas pertenece a una agrupación que sostiene una forma de pensar que no es correcta, al menos en el espacio de debate donde yo estaba, que era el juzgado. O sea, no sería conveniente que ni vos pudieras, ni los padres de Río Negro y Neuquén influyan sobre los jueces, pero tampoco sería bueno que las otras asociaciones influyan sobre los jueces, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, te quiero hacer una pregunta más escandalosa. ¿Tuviste alguna denuncia de abuso? De abuso, la última. Tengo ya como 4 denuncias de violencia de género, estando a 400 kilómetros.
que existen, cuando incluso no estás al lado, pero las denuncias aparecen. Y después después de un año de ver a mi hija, yo viajaba todos los jueves, hacía 400 kilómetros de acá de mi ciudad, a Catriel, la veía 1 hora y me volvía. Y cuando el juez me dio la posibilidad de en tenerla colectivo conmigo, contá, porque sin usar supervisión. cuento que lo hacías Sí, en bueno, era colectivo. una situación. Yo salía a las 11 de la noche de acá de Mendoza, llegaba a las 3 de la mañana a Catriel, a las 11 de la mañana veía a mi hija hasta las 12, y después salía a las 6 de la tarde y llegaba a las 11 de la noche acá otra vez a General Alvear, que es el lugar donde yo vivo. Y bueno, después de un año de poder verla, con algunos altibajos, la madre a veces no la llevaba, bueno, después de un año, el juez me da la posibilidad de que yo me la traiga a mi ciudad. Y la primera vez que la tuve, el primer día, al otro día la madre me denuncia por abuso sexual. La causa fue desestimada en 3 oportunidades porque no había prueba. De hecho, la que mejor me defendió fue mi hija porque dijo que no había pasado nada, además dice que no me conocía, porque era muy chiquita, tenía 3 años, cuando le hicieron cámara GS. Y por ella, a mí me desestimaron la causa porque no había pruebas, porque no había existido el hecho que denunciaba la madre. Y bueno, se armó toda una causa porque la madre involucró a su madre, a sus hermanos, a la niñera, bueno, salieron muchos testigos de la nada, que en definitiva eso terminó archivándose la causa, pero me sigue impidiendo hoy ver a mi hija, porque después hay unas cuestiones legales que son recusaciones, que son pedidos de recursos ante la Corte o ante la Suprema Corte, que hace que hoy esté detenido, más allá de haberse archivado esa causa. O sea, voy a aclarar una cosa. En verdad, vos tuviste la suerte que Río Negro, en este momento, hace que el primero que intervenga sea el juez de garantías. Vos no llegaste a un juzgado penal. El juez de garantías analiza si hay alguna prueba como para considerar... ¿Puedo hacer una pregunta? Se recortó. Sí, no sé dónde falló. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, podés hacerlo. Lo que pasa es que había alguien preguntando, pero se cortó. Dale, hacemos la pregunta, dale. Pregunta, dale. ¿Lola sos? No. ¿Hacés la pregunta, Lola? ¿O quién estaba haciendo una pregunta? ¿Quién iba a preguntar? No sé no sé si se recortó o no. Dale. Si se escucha bien. Ahora te escuchamos, dale. ¿Se escucha? Sí. O sea que no alcancé a escuchar el nombre del chico que se presentó, pero, o sea que él estaría diciendo que su mujer lo denunció falsamente. A ver una cosa, no lo voy a hacer responder a él porque en verdad toda persona va a decir siempre que es inocente. Pero yo quiero decir algo por ahí. Yo en su momento le decía a Bernabé y le decía a la gente de Padres de Río Negro y Neuquén que teníamos que patrocinar el caso de Bernabé porque era un caso muy evidente que no podía haber ninguna posibilidad de abuso. Es como que la primera vez que le dan autorización para estar con su hija, le hacen la acusación de abuso sexual. Entonces te imaginas que era más que evidente, y es lo mismo que vio el juez no lo pasó a juicio, no lo pasó a penal. El juez la jueza, porque no era un varón, era una jueza de garantía la que no pasó a penal el caso, ¿correcto? Y yo participé. Sí, jueza de garantía. Yo participé. No, fue jueza de garantía y bueno, y lo que me llamó la atención a mí, que lo primero que dijo la jueza, apenas se presentó, estábamos ahí, la madre no estaba yo, que esto lo iba a investigar con perspectiva de género. Después, bueno, ya hablando con Fabián, él me explicó un poco más la situación, de qué se trataba eso, pero como que en cierto sentido iba a tener una mirada medio sesgada de la situación y me tenía que atener a lo que saliera de ahí. Yo quiero preguntar Sí. si la primera denuncia que se hizo fue antes de que ella viajara o después.
O sea, las de violencia. estando ella ya acá en el sur o, o antes de que se Sí, vaya. mira, porque no, casualmente ella, la denuncia las hace en el sur, estando yo acá. Mm, Y el día que ella, bueno, separamos, ella va y hace una exposición policial, pero nunca habla de violencia. Ella dice que en realidad nos separamos porque no coincidíamos y yo me fui de la casa, y, ujú. pero nunca habló de violencia. Cuando vio que yo habrá entendido ella o ha pensado que no me iba a preocupar por mi hija, que la distancia era mucha, porque en realidad es mucha, y, y cuando vio que empecé a insistir, empecé a viajar, empecé a preguntar, eh, que- supongo que será el primer recurso que tuvo a mano para impedir el contacto. Bien. Yo tengo una pregunta. Dale. Sí. No sé quién es yo, pero dale. Cindy es, dale. Sí, Dale, Cindy, dale. ¿por qué motivo ella se volvió a vivir con la madre, digamos? ¿Por qué se fue de ahí de Mendoza? Mira, hay una historia personal de ella que después lo fueron viendo los psicólogos, que ella en realidad no tiene ninguna pericia oficial hecha, pero quienes han hablado con ella en el ámbito judicial y saben su historia personal, ella cuando tuvo 3 años perdió a su papá, falleció de problemas de salud, de diabetes. Y yo lo hablé con ella en la convivencia, y lo que ella después pudo expresar es el total desprecio hacia su padre. Su madre le hizo vivir una historia en la cual la madre era la jefa de familia, mantenía a su familia, eh, y el padre no existía. Entonces ella en algún momento también me hizo ver a mí como que, bueno, el padre no importa, si yo no tuve padre y puedo tener una hija y puedo tener un trabajo, Paloma, bueno, mi hija, no es necesario que lo tenga. Y bueno, recayó nuevamente en su madre, volvió a su historia de juvenil, de adolescencia, ya que nació y creció en Catriel. Y bueno, supongo o entiendo que volvió a estar al lado de la persona que la crió. Una cosita. Lo mismo, yo me atrevo a decir una cosa. Hay un libro que se llama Prohibir al padre, de una psicóloga que se llama Liliana Colauti, que trata de analizar la personalidad de estas madres obstructoras y las considera un trastorno límite de personalidad. Contradictoriamente, o sea, de alguna manera, estas personas no tienen una enfermedad que es alienante, pero objetivamente sí tienen un trastorno de personalidad, y por ahí los juzgados todavía no prestan mucha atención a esto, a que es un problema de la madre, la obstaculización del vínculo, porque esta madre no tiene razones, nunca tuvo claro por qué cuidaba a la hija de Bernabé, por qué, qué le podía hacer mal, qué. Ella cree que lo bueno para la hija es que no conozca al padre. Es más, les cuento, yo me ofrecí con Bernabé de hacer la pericia, de estar de perito de parte de él en la cámara Gesell. Y tengo un informe que después veremos si Bernabé se atreve y me da autorización, yo se los haría conocer. Pero de alguna manera, una primera cosa, la cámara dice, la hija en su momento dice, no, porque yo no tengo papá. Mi mamá dice que yo no tengo papá. El Bernabé es el señor ese que está pidiendo cosas por mí, ¿no? Bernabé, sí. La hija se refiere al padre como que no es el padre, porque dentro del discurso que le establece la madre es que no tiene padre, que es más padre el tío materno que él, ¿se entiende? Y bueno, y también una de las cosas que, bueno, lo mismo en esa misma sesión de cámara Gesser, la nena dice en determinados momentos de entender, ¿y quién te dijo todo esto? Y fue mi mamá la que me dijo que diga todo esto, de que, bueno, supuestamente ella decía que le había tocado la cola, pero no definía qué era la cola. A veces se expresaba como si fuera la cola, las nalgas, pero en otro momento hablaba como de la cola, como si fuera la vagina. Y bueno, tenía esa indefinición, porque como se lo habían dicho, no lo entendía bien ella anatómicamente y lo repetía más o menos mal, ¿no? O sea, se notaba ahí. Cuando uno está de perito, lo que se fija es si el discurso lo pudo meter un adulto o es propio de la niña, es lo que está diciendo. Esa era la idea, ¿eh? ¿Correcto? Bueno, pero
yo les decía que yo había querido intervenir porque me parecía un caso tan clave de las falsas denuncias, que me parecía, yo decía, como asociación, yo me jugaría a respaldarlo a Bernabé, porque es casi imposible que haya habido una situación de abuso, porque no hubo contacto. ¿Vos cuántas veces estuviste, una vez estuviste con tu hija en tu casa, y una vez estuviste en un hotel en Catriel? Sí, yo estuve la primera vez en Catriel, en un hotel, después la segunda vez la trajo ella para acá. Y ella denunció acá, que el hecho había sucedido acá. Y cuando le dijeron, bueno, la causa va a pasar entonces a Mendoza, usted va a tener que ir a Mendoza porque el hecho fue en Mendoza, dijo, no, pero él ya había abusado en Catriel antes. Lo dijo como a los 15 días, cuando le dijeron esto, rectificó la denuncia y la amplió. Acomodó la denuncia a la situación, ¿no? Para que no cambiara de domicilio, de lugar, de domicilio, y tuviera que venir a litigar acá a Mendoza. Lo que sí quiero decir es que... decir. No, sí, termina de hablar y después pregunta. Dale, no, que hay que yo casualmente la semana pasada denuncié a la psicóloga que viene haciendo los informes de Paloma de manera particular, y de la madre, que son compañeras de trabajo, que es una de las personas que vienen introduciéndole falsos recuerdos o falsas situaciones a Paloma, que el Blanes Cáceres, en uno de los informes que hace, habla de que cuando se repite tanto un suceso que no existió a un niño, termina cristalizándolo en sus recuerdos y lo dice con total naturalidad. Y bueno, en este caso a mí me tocó, yo lo descubrí recién a fin del año pasado, que la psicóloga hacía pericias mías sin conocerme. Hacía de mi personalidad, de cómo me comportaba con mi hija, de las revinculaciones. Y cuando el juez le preguntó si ella había estado presente en las revinculaciones, dijo que no, que su informe los había hecho en función de los dichos de la madre de mi hija. Teníamos que ir acortando los tiempos, por más que se hayan interesado. Bueno, por suerte, mi intención con esto era que se pudieran preguntar estas cosas, no necesariamente que tengan todas las respuestas hoy, ¿no? Y además un poco, yo insisto en esta, o sea, en verdad la pretensión mía hoy hubiese sido que hubiera dos padres, dos personas que contaran su historia. Yo le hice la pregunta de un problema que yo entendía tenemos con los juzgados es lo siguiente. El juzgado de garantía entendió que no había razones para inculparlo de abuso sexual. Pero lamentablemente la causa de abuso va a quedar archivada y no va a ser sobreseída. Entonces dentro de un año la madre va a volver a hacer una denuncia y va a ser entonces una especie de recidiva y en verdad la única que recidiva es la madre denunciando, porque ¿se entiende lo que estoy diciendo? No. Hasta el momento, yo les quiero contar una cosa más. Todas las veces, ese año que la vi 1 hora por día, cuando venía a Catriel, él tenía que pagarle una niñera para que estuviera con él. Y la niñera era como la visión de la madre mientras estaba con él. Bernabé no es una persona de dinero. Yo aclaraba que él venía en un colectivo y se volvía en colectivo. Y durante todo este tiempo, más de que tratar de trabajar en un medio de comunicación que salía lo que le comía el día, trabajaba en un kiosco en General Vidal para no perder la posibilidad de venir a ver a su hija. Correcto, porque si él se emplea, no le permiten decir todos los jueves puede ir a Catriel. Entonces, bueno, de alguna manera muchos padres tienen malas situaciones laborales porque tienen que atenerse a lo que la madre decida con respecto a esto. En el caso concreto les quiero decir una cosa más. La madre de esta niña no es psicóloga, pero anda en una profesión ahí cercana. O sea que las profesiones no garantizan de que las personas no tengan un trastorno de personalidad. ¿Correcto? Porque, bueno, te voy a decir, total, no es nada malo. Es una psicopedagoga la que produce estas cosas, ¿no?
Pero en Neuquén Pero, profe, existen psicólogas que hacen esta obstrucción de vínculo, ¿eh? Sí, dale, adelante. si es psicopedagoga y hace esta denuncia falsa, ¿no tendrían que, no sé, sacarle el título o ella no recibió, no sé, otra contradenuncia o algo con respecto a esa denuncia falsa porque denunció algo grave, digamos? Lamentablemente, a ver una cosa, Creo yo que le sacan el título cuando es una falta de ética en relación a la profesión, no, no no en podría algo ser. personal. A ver, a mí me parece que un comité de ética tendría que intervenir en estas cosas, pero bueno, de cualquier manera, no hay un colegio de psicopedagogas para que puedan intervenir y revisar éticamente. Por eso Bernabé le hace un pedido de Hay una, revisión a la psicóloga, que es la que, porque a la psicóloga, que es compañera de trabajo y se la hace como amiga, pero de cualquier manera le hace eso en el Colegio de Psicólogos de Alta Valle. ¿Eh? Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, Ahí está, quería comentarle algo dale. cuando Un estaba varón, llegando. por suerte. Dale. Conozco un caso que es muy cercano, por eso prefiero mantenerlo en... No decir nombres y nunca hay que dar datos. Esto es para charlar las situaciones, no los Sí, datos. yo quiero hablar, pensando en el mundo interno, en lo vertical, en la historia. Sí. Resulta que hay una mujer que tuvo hijos con un hombre. Cuando terminó con la pareja, la mujer decidió irse sin avisar a otra provincia. Historia Y muy repetida. Sí. Sí, haciendo obstáculo del vínculo. Y lo interesante que conocía de esta mujer era que también tuvo abandono de parte del padre. Dijo, si yo no tuve padre, entonces mis hijos no lo necesitan. Esa forma de pensarlo. Sí, en verdad quien ensayó esa teoría fue Bernabé, yo no, pero también podría ser. No es yo que, conozco... no es que no me guste, es que no podría afirmar que sea cierta por el momento. Yo no, sí, No estoy diciendo que sea 100% cierta, sino que ya lo habrías escuchado en otro lugar. está bien. En general siempre tenemos una tendencia a pensar como con la cuestión de la violencia, que son conductas que se repiten. Yo viví y repito. Pero bueno, no puedo asegurar que sea cierta totalmente, científicamente, pero es cierto que, pues, como vos decís, muchas veces puede haber gente, uno escucha más de una historia en este sentido, ¿correcto? Así Está que, bien. de cualquier manera, sí les afirmo, porque no lo afirmo yo, lo afirma la psicóloga Liliana Colauti, que vería como una característica de las madres que son trastornos límites de personalidad. ¿Eh? Y que, bueno, porque en verdad, a ver, yo soy un fanático, y Bernabé me ha escuchado muchas veces, esta asociación siempre está haciendo propuestas. Y yo, ¿saben cómo me conocí yo con la asociación? Porque tenía un seminario en que trataba de generar una práctica con los alumnos. Yo quería que los alumnos operaran, no que solamente aprendieran conceptos teóricos. Entonces, pedimos permiso, o mejor dicho, pedimos permiso con esta asociación para organizar un grupo de ayuda mutua de la asociación. Un grupo que tuviera alguna finalidad terapéutica. Y lo hicimos con 3 alumnos, esa tarea. Y ahí me ligué, después me quedé más allá de que terminó el seminario. Y de ahí. Pero bueno, así fue que me conocí yo con esta. Y una cosa interesantísima, en ese grupo de alumnos yo tenía una, eh, una, una alumna que era directora de una escuela especial. Y me encontré con que una de las madres obstaculizadoras era maestra en esa escuela especial. Y dice, yo no lo puedo creer. Es como cuando uno no Qué puede falta de creer. ética total. Y Digamos, esa no igual. psicóloga supuestamente era especialista en niños. Porque Bien, no sé qué queda para sus niños. Acordemos una cosa, que yo por eso hago mucho hincapié en esto. Tenemos que recuperar la idea que los niños son los únicos privilegiados, que la perspectiva tendría que ser, primero de todo,
de los niños. O sea, tenemos que tener una perspectiva donde la ley antes decía que los niños tenían que tener más derechos que los adultos. Y esto se ha ido olvidando y pasó a ser, si es niño tiene derechos, si es niño no. Porque acordemos que en las últimas muertes que han sido visibles en la provincia de Río Negro, y creo que hubo en Neuquén, es porque lo que murió fue una nena. ¿Sabemos si murió algún chico en estos últimos tiempos por violencia doméstica? ¿Un varón? Claro, creo que a lo que usted se refiere es lo que algunas personas denominan feminismo amarillista. Es decir, Yo dejarlo... discuto con los padres y digo, la perspectiva de género está bien, la ideología de género no. Perspectiva de género bárbaro, ideología de género no. A establecer una diferencia, porque hay un discurso creado de alguna manera que sería más bien la ideología de género, lo que vos le llamarás feminismo ideologista. Hay una filósofa en Buenos Aires que trata de criticar el feminismo a ultranza y trata de, bueno, lo critica desde una perspectiva de género, ¿no? Una perspectiva feminista. Bueno, una cosa, Fernández, si vos no tenés inconvenientes, yo te sacaría del grupo ahora, porque capaz que hay alguna pregunta que no se atreven a mí, y me parece que te estarías de acuerdo que yo ahora te sacara del grupo por si queda algo más que charlar con los alumnos. No, bueno, está bien, puede ser. ¿Me entendés lo que te digo? Es como volver a quedarnos de entre casa para charlar por si no se atreven a hablar algo ahora porque estás vos. ¿Puede ser? ¿No te ofendés? Bueno. No, por favor, gracias. Si llega a haber algo grave te lo aviso después, no es que te hago. Vos si te pica mucho la espalda que te estamos criticando, no creo. Bueno, ¿te parece bien? Sí, veo por ahí mensajes, yo lo que quiero decir que yo no dale, hablo como un profesional, sino que hablo porque soy parte de esto, o sea, digo lo que pienso. En definitiva puedo estar equivocado, pero no trato de hablar bien o quedar bien, sino que digo lo que pienso, capaz que esté equivocado. No te sentaste acá para dar una clase sobre el tema, sino para contar tu experiencia. ¿Correcto? ¿Está bien? Correcto. Bueno, te despedimos. Bueno, Lo despedimos entonces a Bernabé. ¿Listo? ¿Te cortás vos primero? Dale. Bueno, yo no creo que Bernabé tuviera ningún obstáculo. Ahora no sé cómo salir. A ver. No sé. Ahí está. Ahora sí. Bueno, alguno... así nos vemos más las caras, si quieren. Yo no creo que ninguno se haya sentido intimidado por Bernabé, porque no es un tipo que intimide, pero de cualquier manera por ahí querían charlar algo más en confianza. Profe, yo Sí, dale. Quería decir algo para ir cerrando y que ya hable otro compañero o otra compañera. Y que vayamos cerrando todo, ni bien podamos cerramos entre todos, pero no es bueno que nadie se quede con nada atragantado. Claro. Que sí. Por ahí, y no estoy desestimando, que vemos tantos casos de maltrato de parte del hombre hacia la mujer, pero a veces hay situaciones, como esta que acaba de ocurrir, y conozco otras, que hay que observarlo con una lupa y no dejarnos llevar por la perspectiva que ya tenemos, por el ecro si se quiere, que ya tenemos formado en nuestra cabeza. Yo no puedo evaluar a alguien si ya estoy teniendo un prejuicio de esa persona. No puedo decir que este hombre cometió abuso sexual si no recolecto las pruebas suficientes. Como lo que sería una condena pública, popular y no una jurídica. Bueno, eso quería comentar nomás. Yo te lo voy a reformular un poquitito, y es, mientras sea de un necro bien, no desde una opinión pública. Ustedes tienen que tratar de tener un necro que también cuestione la opinión pública y los saberes de la opinión pública.
que a veces no son científicos. Yo hago mucho hincapié, por eso acordemos una cosa, de alguna manera, en un momento dado fue sumamente clave poder trabajar contra la violencia de género, pero hoy en día no se puede justificar algunas cosas por ejemplo, por la violencia de género en sí mismo. Yo, por ejemplo, en estos días he estado haciendo hincapié en que hay una pandemia dentro de la pandemia. ¿Cuál es la pandemia entre los femicidios? ¿Es cierto eso? Ustedes ahora pueden criticar si es cierto que han crecido los femicidios durante la cuarentena. ¿Qué opinan? Profe, ¿se está armando un... ¿Puedo opinar algo? Sí, mientras no opinen juntos, sí. Se está armando un debate en el chat sí. de si la mujer ha sido diagnosticada también, o fue a pericia. No. O solo él nomás. Una de las cosas que pasan con las obstructoras es que nunca terminan yendo a un psicólogo, ni acceden a que sean peritadas. Generalmente se niegan a, aparentemente es fácil que caratulen al otro de loco, pero ellas nunca les pasa nada, ni nunca acceden a concurrir, ¿no? Claro, porque se está armando el debate, ¿cómo sabemos qué es lo que realmente esta mujer tiene o no, digamos, si no tenemos un diagnóstico? Eso es lo que se está armando el debate en el chat, digamos, ¿no? Es posible que muchísimos psicólogos que intervienen en estos casos no sepan que las obstructoras pueden ser trastornos límites de personalidad, porque de alguna manera hay bastante ignorancia sobre el tema. A mí me interesa que ustedes el día de mañana que sepan algo de esto. Sí, dale, no sé quién llamó, el último profe, no sé de dónde vino. Ahí está, Shirley, dale. Cintia, no sé si me Cintia y Shirley al mismo tiempo. A ver, ¿dónde está Cintia? No te veo. Pero dale, habla. Acá, bro. Acá estás, en el medio estaba. Que en realidad con respecto a lo que decía la compañera, de si la mujer fue diagnosticada, yo creo que no, porque viene por el lado de que el ojo está puesto más en el otro. Y como también hay un vínculo de amistad entre ellas, es como que todo va a estar siempre en contra de la otra persona, que es el padre, en este caso. Está bien. Profe. En este caso, les quiero contar que a Bernabé no le va tan mal, porque le tocó el único juez de familia que es varón, uno de los pocos jueces de familia varón en la provincia de Río Negro, y que es bastante ubicado. No quiere decir con eso que va a ponerse a favor de Bernabé, pero bueno, y tampoco se puso en contra de la madre, pero de alguna manera se da cuenta las características de la madre, claro, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, no todos tienen la suerte de que le haya tocado, de que a veces le haya tocado un juez realmente imparcial, ¿no? Sí. No sé quién es más que quería hablar. Profe, sí. No entiendo ¿por qué no pasa nada con la mamá de la nena? O sea, no le hacen nada a ella por el falso testimonio. A ver, acordemos una cosa. Muy pocas veces, hay muy pocas condenas por falsa denuncia de violencia familiar que se dieron en el país. Cuando se ha podido probar que no había sido cierto, creo que el juzgado de Jujuy alguna vez condenó a alguna mujer por una falsa denuncia. Hay otro problema que tenemos, y es que la mayoría de las veces no es tan claro si la invención, la falsa denuncia, es de la madre o es del abogado, porque los abogados también lamentablemente quieren usarla fácil y le dicen, mira, para que te vaya bien lo que tenés que decir es que es un abusador y un violento, para separarte. Y las mujeres a veces entran en esta teoría, ¿correcto? O sea que no es necesariamente algo de las madres, sí. Sí, pero profe, para empezar con esto del falso testimonio, nadie denunció que la mujer está haciendo un falso testimonio como para iniciar una investigación.
¿O sí hubo? No, a ver, vos tenés una idea idealizada de la justicia, pero algunas de tus ideas idealizadas estamos también trabajándolas con la asociación de padres. Por ejemplo, En real- estamos tratando de decir, los juzgados de familia, los jueces, ¿qué es lo que juzgan? ¿Qué pruebas, qué indicadores juzgan? Los jueces de familia no hacen entrevistas con la gente involucrada, no hacen entrevistas, y a veces le hacen caso al perito si les gusta lo que dice el perito, y si no, no le dan pelota al perito. Entonces, realmente la justicia de familia, y estamos, por ejemplo, tratando de plantear algunos cambios en la justicia. Uno de los cambios es que haya una figura parecida al fiscal, alguien que realmente investigue, que no valide prejuicios, que investigue las cosas que se dicen. Claro. Pero por el Aparte, momento nadie investiga nada en los juzgados de familia, nada. Claro. Si no llegaste al juzgado claro, penal, se puede decir muchas denuncias de abuso, que en el juzgado de familia son para obstaculizar el vínculo, nunca llegan al juzgado penal, por lo cual la denuncia no existe en forma real, solo sirve para obstaculizar el juicio de familia. ¿Se entiende? Bien o mal que llegue al juzgado penal es más contradictorio, o es complicado para la persona, pero al mismo tiempo por lo menos se juzga. En cambio, en el juzgado de familia solo sirve para obstaculizar. Hay una historia O sea, claro. Hay una historia que era de Seferino no sé quién. Dale, no, ¿quién estaba tratando de hablar y yo la tapé? No, yo no sé, pero yo quería decir Sí. que vos dijiste que se está dando una pandemia dentro de una pandemia. Así dicen Pero los medios en de realidad comunicación. lo que se dice- pero en realidad el mensaje que salió es que la pandemia no, como que no oculte la verdadera pandemia, porque no es que han crecido los femicidios durante la pandemia, las cifras siguen siendo las mismas. Exactamente. Matan a una mujer todos los días. Y yo entiendo que ustedes intenten de visibilizar esto de que ahora se le está dando más bola, por decir así, a los femicidios, que no se muestra si matan a algún nene o algo así. Y yo creo que eso es por justamente la lucha que se logró de que por fin, no digo que esté bien que no se visibilicen injusticias con hombres o niños, pero creo que todo esto es a raíz de que nunca en la historia se le dio lugar a los femicidios como se los tiene que dar. Siempre se invisibilizó a la mujer. Pero una cosa, el femicidio no va a arreglar los problemas de jerarquías entre el hombre y la mujer. No sé si se entiende. O sea, yo lo que te apunto, yo te insisto, yo soy un miembro activo del primer programa de violencia contra la mujer que hubo en el país, que fue el de Neuquén. Y siempre trabajé contra la violencia contra la mujer. Pero también como yo trabajaba, decía, puta, y resulta que yo trabajo y no hay ningún resultado, estamos siempre en la misma. Y por eso me empecé a preocupar, decir, ¿qué estadísticas manejábamos? ¿Entendés? ¿Se entiende? O sea, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con vos en que hay que seguir trabajando para que las jerarquías entre el hombre y la mujer no sean distintas, que tengan las mismas posibilidades vos como mujer que cualquier hombre. Pero esto no se va a lograr porque se mueran muchas mujeres en manos de no se sabe quién. En verdad ha habido un crecimiento de los homicidios y no ha habido un crecimiento de los homicidios contra mujeres en los últimos 10 años. ¿Correcto? No crecieron los homicidios contra mujeres y sí crecieron casi un 40% de los homicidios en general. Entonces, bueno, no le pongamos un nombre por otro, no hace falta hablar de la muerte para jerarquizar, para replantearnos un rol social. No sé si a ustedes les planteé una cosa que les ofrecí la posibilidad de que, ya les digo, ¿vieron una serie que se llama Masters of Sex? Profe, disculpe que le interrumpa.
Pero se está armando un debate bastante interesante en el chat y estaría Sí. bueno que Una lo cosa, puedan leer. ¿alguien puede encargarse de copiar el chat? ¿Se puede bajar esto? ¿Esto se va a bajar? ¿Tienen idea ustedes? Ah, sí, mira, dice guardar el chat, lo voy a guardar. Listo. No, porque una vez me llegó entre las cosas del Zoom, llegó el chat, y otras veces no, entonces no sabía. Ahora ya sé que lo pude guardar. Yo no le puedo prestar mucha atención, pero dale, contá lo que aparece importante en el chat, dale. Profe, ¿le cuento? Sí, Una de las cosas que estábamos preguntando es que si este tema y este caso en particular que invitó a la clase de hoy y todo, es con el fin de cuestionar los saberes populares y replantearnos e la investigar. opinión pública, que ustedes Claro, aprendan. exacto. Replantearnos, investigar y desde ese lugar poder hablar o informarnos, etcétera. Porque dijo recién que por suerte el juez, creo que era, que tocó en ese momento, era un hombre y por ser hombre era más, no sé si crítico. Después, si estamos hablando de una mujer que de momento no sabemos porque no está diagnosticada y como usted dijo, quizás los psicólogos que están trabajando en esa causa no tengan el conocimiento como para diagnosticar, porque no es algo tan conocido, porque nos damos la libertad, para mí, es como tomarnos la libertad de decirle a esa mujer poco ética, etcétera, etcétera, sabiendo que puedes no tener algo no diagnosticado, ¿se entiende? Tratar como que la estamos atacando y seríamos en un caso futuro los profesionales que debían de atenderla. Para mí eso era. Ese era mi aporte. Bueno, al pelo. Yo lo mismo te apunto a lo siguiente. Te voy a contar algo. A mí me interesa que ustedes aprendan sobre trastornos de personalidad en límites. La macana que a ustedes les va a costar en la facultad porque ese diagnóstico es del cognitivismo. O sea, si no serían borderline para ustedes. Pero la categoría de borderline en el psicoanálisis es una categoría de descarte. No es una categoría de psicopatológica clara. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es, ¿para qué les doy todo esto? No es solamente para cambiar. Clínicamente, ustedes pueden ser el día de mañana una psicóloga del juzgado o un psicólogo del juzgado, porque lo estoy viendo Isaías. Y tienen que tener en cuenta estas cosas. Hay otro problema que a veces existe con esto, y es que la mayoría de los psicólogos que trabajan en el juzgado trabajan para ganar plata mientras quieren hacer clínica. Entonces descuidan el trabajo en el juzgado y hacen cualquier cosa en el juzgado. Blanes, que fue el psicólogo que recién mencionó esta persona, es un tipo que tiene un montón de defectos. Hay muchas cosas que a mí no me gusta, o tengo mis dificultades con él, pero una de las cosas claves que tiene el que se toma su encuadre en serio. Él trata de ser un buen perito judicial. Eso es clave. No quiere decir con esto que en el juzgado lo quiera, pero él trata de ser un buen perito judicial. Yo lo que les planteo es, prepárense también, si alguna vez van a trabajar en un juzgado, para ser buenos psicólogos en juzgado, y no sean psicólogos en juzgado para ganar la plata y hagan cualquier cosa, cualquier verdura, para después tratar de abrir un consultorio a la tarde. Eso no lo hagan. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Pero bueno, de cualquier manera, no es que tenemos que esperar en verdad la justicia tendría que ordenarle, tener que alguien tendría que, en verdad a esa mujer, la justicia tendría que estar ordenándole un peritaje. El padre fue sometido a un montón de peritajes, todos los padres son sometidos a miles de peritajes, y no los instructores. Salvo que, ¿sabe cómo se resuelve esta situación lamentablemente? Él en determinado momento le haga un juicio a esta madre, un juicio penal por obstrucción de vínculo, porque la macana es que cuando los juzgados de familia pocas veces resuelven bien estos casos, y hay que hacerle un juicio penal para que se la considere delincuente, se le dé una pena de 3 años y desde ahí tenga que reformular su conducta con respecto a la obstrucción de vínculos. Es a veces lo único que sirve porque los juzgados de familia no se meten bien con estos casos. Fabián Cruciani, que es el que lidera esta organización,
le pasó algo por el estilo porque la mujer se fue a vivir a Pergamino. Y el problema que él tiene no es que no la ha visto nunca, pero desde más o menos 36 o 37 veces que fue a ver a su hija, solamente se la dejaron ver 13 o 14. Alguna de esas veces pudo traerle y vino a pasar las vacaciones con él acá. Pero bueno, en alguna vez, por ejemplo, él viajó y entonces le mandó un WhatsApp que le decía, te enviaron los bolsos. ¿Por qué? Porque cuando él viajó, ella ocultó a su hija para que no la pudiera ver y no la pudiera la iba a buscar para pasar un fin de semana en Rosario con ella. Entonces ella se la ocultó para que él hiciera el viaje al cohete y gastara la plata del cohete. ¿Se entiende? Bueno. No sé si me escucha, profe. Sí, pongámonos de acuerdo en una cosa. ¿Cuándo cerramos? ¿Nos damos 5 minutos más y cortamos? Porque lo que no me gustaría es que me dejen solo. Quiero que terminemos todos juntos y que cerremos. Dale. Sí. Voy a contar una cosa y ya está. Y ahí dale. cerramos. Dale. Respecto al tema si se comprobó todo lo que dijo Bernabéu, que se llamaba, con respecto a la psicóloga, con respecto a la madre y con respecto a las pericias que se hicieron sobre la hija, se podría realizar un juicio penal. El tema es que no sé por qué no lo hace, digamos. Lo primero que atinaría sería hacerlo correcto, sería eso, seguir un protocolo y poder llegar al punto de que se realice una denuncia penal como corresponde. O sea, en caso de que todo sea comprobado como corresponde, de todas formas, debería ser así. De cualquier manera, les cuento una cosa, que lamentablemente hay una justicia para la gente que tiene plata y una justicia para los pobres. Generalmente, no un juicio para falso testimonio o la falsa denuncia, habría que pagar el abogado. Nadie te lo haría, ningún abogado público lo haría. Tendría que ser el fiscal que lo tendría que hacer únicamente para que sea penal. Pero sí, por ahí si el abogado sabe que el caso está ganado, te lo hace gratis. O sea, si sabe que el caso está ganado, que hay un interés de atrás, porque me ha pasado, o sea, he tenido casos, así que yo tengo amigos abogados, y ellos a veces son medios caranchos y hacen eso, o sea, sabiendo que se gana el caso... Si hay plata de por medio para sacarle al otro. En el caso de Bernabé, la familia es una clase media, es una psicopedagoga, no está llena de plata y no creo que haya mucha plata para sacarle. Pero bueno, no, para que haya un interés en esto. No, por el momento lo que tenemos que... Nosotros hablamos de... A ver, yo les cuento una cosa que va a tener que ver con la materia. Tenemos que desinstitucionalizar cosas cuando los padres se enojan mucho y dicen, no, porque lo mismo que ustedes reaccionan y le da bronca y quisieran cambiar ya las circunstancias. Yo le digo a los padres, miren, hace falta un grupo que trabaje porque para cambiar las cabezas, para que esto se piense distinto, hace falta un cambio social. Hace falta que haya cambios sociales. Por ejemplo, yo digo que como psicólogo, hasta hace 10 o 15 años, yo afirmaba que la madre era vital era vital hasta los 12 años. Después se podía discutir, se podía ir con el padre. Pero la verdadera creadora era la madre. Y hoy en día no puedo pensar ya lo mismo eso como psicólogo. No creo, realmente la maternidad no garantiza nada. Lo tendría en cuenta hasta los 2 años. Hasta los 2 años. Y capaz que estoy siendo viejo con eso que digo, de que aún es importante para el vínculo. Ahí tengo ideas de Piaget y de Freud que me avisan esas cosas, pero no sé, habría que revisarlo si no estoy equivocado con lo que pienso. Pero bueno, tenemos que cambiar cabezas de alguna manera, ¿se entiende? Por el momento, la opinión pública nos influye en nuestra forma de actuar. Y bueno, y hay que ir. Yo quiero que ustedes el día de mañana, les quiero contar una cosa. ¿Por qué me interesé yo en este tema? Es un tema que yo diría que no existía hace 20 años. No existía este tipo de obstaculización. A mí me empezó a pasar en los últimos 4 o 5 años de vida laboral. Y uno de los padres que venía, que era un profesor de matemática, que la madre de la nena era una psicóloga, lo mandaba a terapia, porque decía, yo no te la puedo dar porque vos estás enfermo, entonces anda a terapia, y cuando estés bien, recién te paso para que la veas. Entonces, bueno, y entonces yo resulta de que
lo atendí, a este muchacho lo seguía atendiendo, y bueno, y yo creía que él tenía cosas que, tenía cuestiones de personalidad que no les iba a cambiar nunca, pero que no afectaban seguramente a la nena, y como seguramente ella también tendría problemas de personalidad, iba a seguir siendo la madre, y bueno, hasta que en un momento yo le empecé a decir, ay, mira, yo no, vos venís todo lo que quieras, pero me parece que vos lo que tendrías que hacer es relacionarte con Padres del Obelisco, en ese momento existía, y hacer una organización de ayuda mutua para pelear por tus derechos de ver a tu hija. Y él no se animó, no lo hizo, y entonces cuando en un momento él se encontró con Fabián Cruciani en Chipolletti, fue y me dijo, mire, ¿se acuerda de la asociación que usted me encontré una en Chipolletti? Y él fue el que me hizo conocer la de acá de Chipolletti. Pero bueno, lo que les quiero contar que no ha sido un tiempo como la psicopatología va cambiando, correcto, va cambiando. Entonces, bueno, no era una cosa de antes esto. Y las primeras obstaculizaciones no eran de esta manera. ¿Cómo eran las primeras obstaculizaciones? O si había obstaculizaciones cuando yo era joven. El padre tenía la patria potestad, había una diferencia legal a favor del padre terrible. Entonces no había, pero sí podía haber obstaculizaciones. ¿Y cómo era? Iba a buscarlo y decía, ay no, está enfermita, no conviene que salga. Iba la semana siguiente y decía, ay, se fue el cumpleaños de la prima. Iba la otra semana, mira, lo que pasó fue que tuvieron que salir a comprar ropa porque mañana... Y entonces iba a buscarlo y nunca estaba. No hacían denuncias legales como se hacen hoy. Hoy puede haber obstaculizaciones de esta manera que les estoy contando, pero ya directamente lo que tratan es de buscar obstaculizaciones legales para que no haya relación entre padre e hijo. Ah, y les corrijo una cosa más. Padres de Río Negro y Neuquén tiene 40% de madres obstaculizadas. No es un problema de género totalmente esto, Para ser hijo de puta no hay problemas de sexo. Puede ser hijo de puta cualquiera, un varón o una mujer. Hay padres que son hijos de puta. Son distintas las cosas. Por ejemplo, es más fácil que un padre sea obstaculizador porque ha sido violento y la mujer le tenía miedo. Probabilidad. Y hay padres que son obstaculizadores porque tienen mucho poder económico. No es la misma historia que la de la mujer como obstaculizadora. ¿Correcto? Pero bueno, también hay madres y acordemos una cosa, la justicia juega a favor de la madre en general, pero cuando por X razón la justicia la condenó, va muerta. Lo que pasa es que se drogaba, lo que pasa es que tenía otra pareja, quiere decir que era media de casco suelto esta chica, y bueno, la justicia le llega ese mensaje después a la mujer. Para revertir ese mensaje es muchísimo más duro, mucho más difícil. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Las mujeres les cuesta mucho más revertir la obstaculización porque tienen que revertir un mal concepto de la maternidad que le lograron generar delante de la justicia. Bueno, espero que puedan dormir bien esta noche. Bueno, me comprometo a revisar todo lo que acordamos que voy a revisar. Che, Candela, hace una evaluación de la clase. Candela Rodríguez, dale. Te veo muy seriecita apoyada en posición de pensante, así que está ideal para hacer una reflexión de la clase. Nada, a mí me pareció muy interesante, más que nada porque se generó un debate sobre la situación, más que nada en el chat, que después, bueno, usted lo va a poder leer, y además es un tema que no sé, que genera esto, debate continuamente, así que me pareció como que una clase bastante así en cuanto al debate. Al pelo. Che, yo me está dando una terrible envidia el Jaco Ferreira, pero creo que la imagen que veo no es real, Jaco, ¿no? ¿O estás con ese fondo vos? No. Yo también podía poner fondo acá atrás, me dijeron. Pero bueno. Jaco, ¿querés opinar también? ¿Me escuchás? Me dice, me hace con el dedo, pero factiblemente no debe tener audio. Bueno. No, sí, escucho. Bueno, pero la imagen que yo veo es real. ¿Tenés el mar por detrás? No.
Sí, profe. Qué envidia que das, querido. En la playa. ¿Estás en la playa? Sí, profe, estoy haciendo cuarentena acá. Ah, te agarró en el mar. ¡Qué turro! ¡Qué envidia! Acá todos te envidian, entonces. Bueno. Pero, bueno, todo lo mismo es cuarentena, ¿no? Sea como sea, es cuarentena. Al pelo. Bueno, Baro, ¿de dónde sos? ¿De las grutas? No, profe, no estoy en la playa, era una imagen, perdón. Era una imagen. Es una imagen que tenés atrás. Sí, es un chiste, profe, es un chiste, sí. La bomba de fondo. Bueno, bárbaro. Dejamos entonces, nos despedimos por hoy. Van a dormir y pensar esto. Tienen que volver a descargar la charla, dice una chica acá, el chat, para... ¿Tendré que volver a decirle que la guarde o ya estará guardada? Yo La tienen que descargar de nuevo para que se actualice. Ah, ¿vos crees que hoy que no? Ah, lo tendría que hacer siempre al final para guardarla. Bueno, vamos dejando entonces, al pelo. Bueno, chau Jeremías, chau Florencia, que tengo la foto por lo menos, qué bueno. Chau, hasta la próxima muchachos. Y cualquier cosa nos conectamos por el WhatsApp. Profe, acuérdese de poner los textos para el próximo teórico. Dale, voy a tratar de acordar la bibliografía, pero especialmente voy a acordar, ustedes ya saben lo que tienen hasta el momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ir, creo el próximo teórico va a ser, ya vamos a entrar en el tema de comunicación, Listo, Bien. Hasta la próxima entonces, hasta el martes que viene. Bueno, profesor. Chao, hasta luego.